En Perú existe una gran brecha digital, un concepto que hace referencia al desigual acceso a la Internet y a nuevas tecnologías. En las ciudades, solo el 40% de hogares puede acceder a la red y esos números descienden hasta el 6% en las zonas rurales. Pero aunque el Internet llegara a todo el Perú, aún habría que iniciar la alfabetización digital, es decir, enseñar a la población a usar las herramientas que la tecnología le brinda. ¿Qué se está haciendo en nuestro país para reducir esta brecha? Si quieres saberlo, quédate conmigo en Todo Tecno, que empezamos. La brecha digital es un problema que se ha acentuado en los últimos años. Durante la pandemia, estas diferencias se hicieron aún más notorias, por ello que el Congreso ha puesto nuevamente a consideración el acceso a Internet como derecho fundamental de los peruanos. Aunque esto implicaría una modificación de la Constitución. ¿Será posible? Veamos la nota. Más temprano que tarde, a nuestros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral y otros, se le sumaría uno más, el derecho de acceso al Internet. ¿Y esto por qué? Pues algunos miembros del Poder Legislativo han vuelto a poner sobre el tapete el tema de la brecha digital que existe en nuestro país. Y están convencidos de que una forma de impulsar el cierre de esta brecha es declarar el acceso al Internet un derecho fundamental, tal como lo han hecho México y Bolivia hace unos años. Esa brecha digital es una brecha muy pronunciada en países en vías de desarrollo, ¿no? En países emergentes, como el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, acá en el Perú, por ejemplo, tenemos una brecha grande, alrededor del 60% de la población está conectada a Internet, pero hay un 40% que es un porcentaje muy alto que no. Entonces, ese es, digamos, el foco de la brecha digital y donde hay que concentrar los esfuerzos, ¿no? En reducirla. ¿Pero qué conlleva esta nueva promulgación en términos concretos? Consultamos con los entendidos. El Estado va a asumir obligaciones en miras a lograr de que todas las personas en condiciones de igualdad, de universalidad, tengan un acceso mínimo a Internet. Y esto puede hacerlo de distintas maneras, ¿no? Uno, fomentando la inversión privada. Y de repente ahí donde la inversión privada no es rentable, no les es rentable extender redes de infraestructura, pues el Estado asumiría directamente esa labor para invertir en Internet, ¿no? Hay que ver lo que se ha hecho antes y lo que ya existe antes. Y ahí, por ejemplo, está la ley promovida por el congresista Mesías Guevara en su momento, creó la red dorsal de fibra óptica. Era un proyecto bien ambicioso de conectar a todo el país, una red de fibra óptica nacional. Es muy importante ajustar estos temas que no funcionaron. Por ejemplo, un tema que sería interesante tener en cuenta al reconocer el derecho de acceso a Internet como derecho fundamental es el rol que jugarían los organismos reguladores, ¿no? En este caso, OCITEL, que es el regulador de telecomunicaciones. En México, por ejemplo, tiene el rango de organismo constitucionalmente autónomo, porque ahí se ha entendido que la regulación en el mercado de telecomunicaciones relacionada a Internet tiene especial preponderancia y no debería estar tan sujeto a la dependencia del poder político o adscrito a algún ministerio, ¿no? Cabe mencionar que en diferentes periodos de gobierno, distintos congresistas presentaron propuestas similares, pero no todos consideraban las mismas características. No cabe duda que una de ellas debería ser que el acceso al Internet sea libre y abierto. ¿Cuál es la característica principal de Internet? Es que tú puedas conectarte, digamos, a las distintas redes que existen en todo el mundo, ¿no? Yo entrando en mi computadora, ahorita me encuentro acá en Calca, en Cusco, puedo conectarme a la información que hay en Japón, a la información que pueda haber en Alemania, a la información que pueda haber en Sudáfrica, en distintas partes. Y eso es porque justamente las distintas redes están interconectadas, ¿no? Eso implica que es un Internet abierto. Bajo de ninguna circunstancia el Estado podría estar habilitado para decir que se corte Internet en tal zona, digamos, hay protestas o está sucediendo tal cosa y apaga el Internet. Eso debería estar proscrito y eso también habría que entender de todo lo que engloba el acceso a Internet, que no es solo infraestructura, sino también derechos con esto como libertad de expresión, el poder manifestarte y el poder acceder a distintos contenidos en todo el mundo, ¿no? La clave es también comprender la potencialidad del acceso al Internet y la naturaleza de sus aplicaciones.
Sí, y darle una orientación, como tú dices, de preservar el espacio, este espacio digital, porque se ha convertido en un gran potenciador de la libertad de expresión, en un gran espacio para la reactivación económica. Lo que yo veo es que existe una intención, quizás no hay una mala intención, pero el caso de aplicaciones de hospedaje que quieren ser reguladas como si fuese un hotel. Entonces ese tipo de cosas terminan erosionando este espacio y desincentivando un espacio que puede ser de mucho auge. Digamos, si bien uno prepandemia podía haber muchas discusiones sobre si es o no un derecho fundamental, justamente a raíz de la pandemia es que se ha podido evidenciar que el acceso a Internet efectivamente te permite ejercer otros derechos fundamentales como el de acceso a la educación, también el derecho al trabajo, quienes hacemos teletrabajo, también quienes, no sé, abogados que litigamos, también el derecho de acceso a la justicia. Hoy en día creo que no se puede entender un normal desarrollo de otros derechos fundamentales sin el Internet. Razones para declarar el acceso al Internet derecho de todos los peruanos sobran. Esperemos que se articulen los esfuerzos para que progresivamente y tomando en cuenta lo expuesto, se aterricen las propuestas en una ley adecuada, realista y ejecutable. Mientras que el Poder Legislativo hace lo suyo para declarar el acceso a Internet como derecho fundamental, nosotros conversaremos con José Aguilar, especialista en conectividad, para que nos ponga al tanto de las distintas iniciativas, tanto estatales como privadas, para conectar a todos los peruanos y peruanas. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Mirta. ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos. En principio, ¿cómo podrías definir tú la brecha digital que existe en nuestro país? Porque lamentablemente creo que damos por sentado, ¿no?, el estar conectados todo el tiempo, al menos en las zonas urbanas. Correcto. Esa es una muy buena pregunta, Mirta, porque cuando definamos bien esa pregunta, vamos a ver dónde actuar. Porque ahorita tenemos varios indicadores. Por ejemplo, el OCIPTEL, a través de su encuesta, el ERESTEL, identifica pues que cerca del 76% de los hogares tienen Internet, ya sea fijo o móvil. Cuando vemos indicadores del INEI, por ejemplo, el INEI nos dice que cerca del 94% de la población, de hogares, perdón, tiene acceso a telefonía móvil. O también dicen que cerca del 67% de los hogares de la población tiene acceso a Internet. Entonces, a nivel total. Entonces hay que definir bien. Así es, y creo que esta pandemia además ha dejado a relucir esta gran necesidad, porque el concepto de brecha digital no es nuevo. Sin embargo, en este último año se ha hablado bastante sobre cómo hacer o qué hacer, o lo que decía yo, ¿no?, de que es efectivamente una tarea pendiente. Correcto, ¿no? Entonces ahí ha habido varios esfuerzos, ya sea tanto del sector privado como del Estado, para tratar de ir cerrando esta brecha, ¿no? Por ejemplo, durante el año pasado se han desplegado una gran cantidad de antenas y de estaciones base, justamente 4G, de forma que permita que los ciudadanos en zonas más alejadas puedan tener Internet. Por ejemplo, el año pasado se han instalado cerca de más de 3.300 antenas 4G en todo el país, y el mayor porcentaje fue en zonas rurales. Exacto, ni siquiera las grandes capitales, ¿no?, sino en las comunidades, en los lugares más alejados, como decías. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante, José, que se reduzca esta brecha digital? El acceso a Internet, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué posibilidades de desarrollo nos da hoy por hoy? A ver, en esta pandemia creo que ha quedado muy evidente, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que empezar a trabajar mediante trabajo remoto. Nuestros niños han tenido que adecuarse a una educación a distancia. Entonces la conectividad ha permitido pues llegar a poder tener acceso a eso, ¿no? Además, algunas actividades de entretenimiento, ¿no?, como poder ver plataformas de videos o redes sociales, ¿no?, o incluso ahorita como nosotros, que nos podamos comunicar. Entonces la conectividad te brinda, como la situación ya ha cambiado, ya no podemos estar en la calle y reunirnos, la conectividad nos brinda eso, ¿no?, poder seguir en contacto. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado hizo un documento de trabajo en el cual evaluó el impacto de tener Internet fijo en zonas rurales. ¿Sabes cuál fue el impacto? ¿Cuál? Se descubrió que aquellos hogares que tenían acceso a Internet en zonas rurales tenían una mejora en sus ingresos mensuales en 390 soles. Es decir, la conectividad no solamente te permite estar
llegar a algunas posibilidades adicionales de educación, de salud, de laborales, sino también te hace una mejora en tus ingresos. Recuerdo que como grandes problemas el año pasado mucha gente se quejaba de la conectividad, ¿no? Y decían, estoy en clases, se me va el internet, o luego mandaron a decir que por favor que la gente, no sé, juegue videojuegos después de las 6 de la tarde, ¿no? Y mientras algunos peruanos tenían estos problemas, otros no tenían internet y tenían que caminar, ¿no? Durante distancias bastante prolongadas para poder acceder a internet, o quizá no acceder a internet, sino reunirse en una casa para prender una radio, porque ni siquiera caminando había la posibilidad de conectarse para seguir estudiando. Y hablo básicamente de lo que pasaba con Aprendo en Casa, ¿no? ¿Qué tanto hemos aprendido en este tiempo los peruanos y peruanas sobre la brecha digital y las diferencias que existen entre nosotros? Excelente comentario, porque justo en base a ello se dio toda una serie de dispositivos para poder afrontar esos problemas. Y comento brevemente, recordemos que, digamos, en los meses de marzo a mayo, ajá, había pues una inamovilidad total. Sí. Pero si bien el servicio de telecomunicaciones se declaró como esencial, era solamente para poder hacer mantenimiento. Es decir, y recordemos pues que toda la conectividad que antes estaba en centros laborales se pasó a los hogares y las redes no estaban preparadas. Ya con el inicio de la fase 2, con una serie de decretos legislativos que emitió el Ejecutivo, se permitió, por un lado, instalar más antenas, un procedimiento fast track para instalar antenas, ¿no? Además se permitió asignar más espectro para que mejorara la conectividad móvil, ¿no? El Wi-Fi, que es como una carretera, sí, era esa costa. Ya, entonces estaban saturadas por todos los dispositivos que estaban utilizando. Exactamente. Entonces, ya el Ministerio ha aprobado este año, el Ministerio de Telecomunicaciones ha aprobado lo que se llama una nueva tecnología, que es el Wi-Fi 6, que esa carretera ahora es como una carretera de 5 carriles, con lo cual ya con los nuevos equipos que ingresen ya se va a poder, esos problemas de Wi-Fi se van a reducir, porque se va a tener unas mayores carreteras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en aquellos lugares donde no había conectividad, el Ministerio también aprobó este año un decreto supremo en que, por ejemplo, las operadoras móviles tienen que hacer un pago y obligaciones económicas cada año al Ministerio por el uso del espectro. Entonces, lo que se hizo es permitir que una parte de estos pagos que tiene que hacer el Ministerio se canjee por instalar antenas 4G en zonas donde determine el Ministerio. Hay zonas donde realmente el privado ya no llegaba por distintas razones, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, en la selva, que es muy difícil desplegar redes por distintos motivos. En febrero de este año, el Ejecutivo aprobó una norma, el Decreto de Urgencia 014-2021, que permite esto. Eso le da vía al programa Todos Conectados. El programa Todos Conectados tiene básicamente 3 ejes. El primero es el Conecta Selva, porque en la selva ahorita no llegabas con otro medio de infraestructura. El único medio que puede llegar ahorita es satelital. El segundo eje es brindar internet en varias plazas públicas del interior del país. Regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Lima provincias, ¿no? Entonces, y para eso ya el Ministerio creo que estimaba llegar a cerca de 3.000 este año, ¿no? Y finalmente un tercer eje es, ok, ya tengo la conectividad, ¿qué hago con la conectividad? ¿No? Capacitar, alfabetizar digitalmente a la ciudadanía. Estupendo. Entonces, para eso, el tercer eje de este programa es la construcción de lo que se llaman los centros de acceso digital, los famosos CAD, ¿no? Que van a estar habilitados con computadoras, tablets, impresoras, para justamente enseñar a la ciudadanía cómo darle más valor al Internet, ¿no? Así es. ¿Y por qué es todo esto tan importante, ¿no? Ahora que nos has mencionado, y me alegra además que podamos compartir esto con nuestros televidentes, todo lo que ya se está haciendo. Hablamos previamente de Internet como derecho, ¿no? Y ahora entendemos que es algo que necesitamos, porque el acceso a Internet nos abre tantas puertas que es como un derecho de derechos. Eso que se ha declarado como derecho en la Constitución, falta la segunda legislatura, va a permitir darle un mayor sustento para que cuando el Ministerio proponga estos proyectos de conectividad estén ahí, ¿no? O sea, no tengan ninguna barrera, sino está fundamentado porque es un derecho. Y no solamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque ellos también pueden dar conectividad a sus centros educativos. Hay una serie de esfuerzos
¿no? Y que se están haciendo, ¿no? Antes no había fibra óptica en Quito, todo era por, digamos, enlaces microondas al costado del río, pero ahora ya tiene fibra y eso va a permitir mejorar muchísimo el internet, no solamente de Quito, sino también en las localidades aledañas. José, la verdad que esta entrevista ha estado buenísima. Tenemos ya bastante alcance sobre lo que significa la brecha digital y lo más importante, cómo nuestro país está respondiendo ante este escenario. Esperemos que en un futuro no muy lejano, efectivamente, el acceso a Internet sea un derecho. Y ya sabemos por qué. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Mirta. Saludos. Muy bien, y ahora tengo una pregunta para Naomi. Naomi, ¿qué tipos de brecha digital existen en nuestro país? Hola, Mirta. Sí, son los siguientes. Brecha de acceso. Se refiere a las posibilidades que tienen las personas de acceder a este recurso. Aquí entran en juego las diferencias socioeconómicas entre las personas y entre los países, ya que la digitalización requiere de inversiones e infraestructuras muy costosas para las regiones menos desarrolladas y para las zonas rurales. Brecha de uso. Hace referencia a la falta de competencias digitales que impide el manejo de la tecnología. Y por poner un ejemplo, existen 40 países en los que más de la mitad de sus habitantes no saben adjuntar un archivo a un correo electrónico. Brecha de calidad de uso. En ocasiones, se poseen las competencias digitales para manejarse en Internet, pero no los conocimientos para hacer un buen uso de la red y sacarle el mayor partido posible. Por ejemplo, en lo relativo al acceso a información de calidad. Estupenda información. Momento de hacer una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más aquí en Todo Tecno. Estamos de regreso en Todo Tecno. El año pasado la pandemia obligó a todas las instituciones educativas a replantear su dinámica para impartir clases virtuales. El Ministerio de Educación llevó a cabo un programa de asistencia técnica para que las 52 universidades públicas del país puedan mejorar su trabajo de educación a distancia. En esa asesoría tan importante participó nuestra invitada que viene a contarnos todos los detalles. Ella es Silvia Lavandera, directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo eres parte de este programa que justamente lo que buscaba era responder a la pandemia y no desatender a nuestros universitarios. Bien, te cuento, como bien indicaba, yo formo parte de UTEC y lidero ese área de calidad educativa o Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje. Nosotros fuimos parte en consorcio con UNED, la Universidad a Distancia en Madrid, y junto con TechSoup, que también es parte del grupo de UTEC, fuimos un consorcio de los que participamos en esa convocatoria número 8, que a través de PMSUD tenía el objetivo de fortalecer las competencias digitales de las universidades públicas precisamente para poder garantizar la continuidad del servicio educativo no presencial. Bien, entonces ese es el consorcio que se creó para podernos presentar y llevar a cabo esta iniciativa pues tan interesante, claro, que tuvo lugar durante 157 días. Imagino yo que se hizo en principio un diagnóstico de qué pasaba digitalmente, ¿no?, con estas universidades, más de 50 universidades, cuáles eran las competencias que tenían los estudiantes, cuál era la infraestructura, el soporte que también tenían las universidades para responder a la pandemia. Sí, claro que sí. Es más, la primera fase de este proyecto era el diagnóstico. El proyecto se dividía, o realmente la intervención y la acción de cada consorcio se dividía en 3 fases. La primera era el diagnóstico, a través del cual, y sobre todo a través del uso de herramientas que nos daba el propio Ministerio y nos daba la DIGESU, podíamos ayudar a conocer un poco esas capacidades y esas debilidades de las universidades. En términos generales, lo que yo te podría decir, el Ministerio posiblemente tenga unos datos más acertados que los míos, pero con las 6 universidades que participamos, la mayor debilidad era lógica y pasaba creo que en todos los países, era la parte de la infraestructura tecnológica, porque démonos cuenta que eran universidades presenciales, ¿no? Entonces desde ahí tuvimos que ayudarles algunas a migrar a entornos virtuales,
y otras ya estaban preparadas, otras ya tenían su Moodle o cualquier otro tipo de LMS disponible. Y por supuesto también se hizo mucho foco en la capacitación a estudiantes y alumnos, ¿no? En temas de competencias digital. Creo que fueron las dos dificultades o debilidades que tuvimos que trabajar, o mejor dicho, las dos oportunidades donde tuvimos que invertir ese tiempo de ejecución durante los 157 días, ¿no? Principalmente. Muy bien, por un lado entonces capacitar a docentes, bueno, antes de ello preparar la infraestructura para capacitar a docentes y también a estudiantes, ¿no? ¿Cómo se dio el trabajo particularmente con cada uno de estos grupos? Bien, mira, te voy a complementar porque los públicos objetivos, esto es lo interesante del proyecto, eran profesores, estudiantes, pero también los propios líderes y el personal gestor. Cuando se va a migrar a una virtualidad, todos tienen que estar formados e informados y eso fue muy interesante al respecto. Con ellos lo que hacíamos eran formaciones durante los 5 meses y de manera síncrona y asíncrona, ¿de acuerdo? Y nosotros en nuestro caso lo íbamos dividiendo en 3 grandes apartados, formación básica, formación intermedia y formación avanzada. ¿Por qué? Porque de esa manera, del mismo modo que su diagnóstico va cambiando, ellos van aprendiendo, la infraestructura se va creando, van adquiriendo nuevos recursos. Poco a poco. El diagnóstico, así es, el diagnóstico va cambiando y las propias necesidades, ¿no? Con lo cual lo clasificamos en 3 grandes grupos para poder dar respuesta incluso a necesidades que el día 1 no estaban, pero que se sabía que iban a surgir y que iban a salir, pues quizás cuando llegue la evaluación, ¿no? Exacto, cada caso es muy particular, ¿no? Y entiendo que también seguramente habían escenarios distintos por los tipos de carreras, ¿no? Carreras que, por ejemplo, exigían algún nivel de presencialidad, ¿no? O sea, que los alumnos estén allí, si tienen que ir a un laboratorio, si tienen que agarrar equipos, usar equipos. ¿Cómo ustedes enfrentaban ese tipo de profesiones, por ejemplo? Cuando nosotros empezamos con este proyecto, por disposiciones de la propia pandemia, ¿no? Y del estado de emergencia, no se podía ir al campus de manera presencial, con lo cual había que organizar muy bien las reprogramaciones para poder recuperar, por ejemplo, laboratorios en el momento o en el espacio que el gobierno, ¿no? Así lo dictaminara. Con lo cual sí que tuvimos que trabajar muy bien las reprogramaciones y también ver qué tipo de herramientas podrían dotar de un acceso a laboratorios virtuales en algunos de los casos, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos universidades que tenían escuelas o facultades de ingeniería y seguramente otros consorcios se enfrentaron también a la dificultad de las escuelas clínicas, que en nuestro caso no tuvimos ninguna. Ah, ok, sí, porque he escuchado que en la actualidad ya hay incluso laboratorios remotos, pero como bien menciona Silvia, siempre es ir de menos a más, ¿no? En todo nivel, incluso en la toma de decisiones, que imagino no fue algo sencillo, pero era absolutamente necesario, ¿no? Este paso a la digitalización. Sí, no era sencillo y sobre todo son decisiones que hay que acordar con los docentes. Es muy difícil como líder universitario o educativo tomar decisiones de esta envergadura si no tienes el convencimiento, de acuerdo, de tu faculty. Eso es fundamental para salir adelante. La mayoría de las universidades, al menos de las que yo conozco y con las que he trabajado, que eran discusiones, espacios de discusión y de decisión conjunta, incluso me atrevería a decir que más que nunca. Muy bien. Y en este gran esfuerzo que se ha hecho a nivel educativo, ¿no? Que han hecho muchas universidades, ¿cómo enfrentar también en paralelo el problema de la brecha digital de nuestro país, ¿no? Que podría retrasar justamente estos procesos? Sí, tienes toda la razón y eso es algo con lo que nos hemos encontrado la mayoría de los consorcios y principalmente lo han sufrido muchas de las universidades. Cuando se habla de brecha digital normalmente hablamos de 2, ¿no? La primera brecha digital es la del acceso. Exacto. Igualdad o desigualdad en el acceso por una cuestión de conectividad y sabemos que existen todavía zonas en el Perú y en muchos otros países que realmente el acceso es limitado. Y luego la segunda brecha, que es la brecha más de conocimiento, de saber usar de manera óptima este tipo de recursos tecnológicos. Esta segunda brecha con este tipo de convocatoria se soluciona o se mejora, podemos decir, ¿no? Porque al final es capacitación, es una experiencia inmersiva para que estemos seguros de cómo usamos la tecnología. Pero creo que en la primera todavía quedan cuestiones que arreglar. Al menos desde UTEG o desde este consorcio nosotros hemos sido conscientes y testigos del esfuerzo del propio Ministerio en reducirla y de las propias universidades. Las propias universidades también ahí han puesto todo de su parte. De conectar a sus nosotros alumnos.
Exacto, exacto. Han sido muchas las iniciativas de enviar router y datos a sus estudiantes y a sus profesores, ¿no? De intentar mejorar a través del intercambio de dispositivos ese acceso. Y algo que se ha hecho también desde el consorcio es establecer una capacitación para que esa formación virtual que se dé en esas universidades que están en regiones quizás más limitadas del acceso, un poco jugar con esa capacidad o esa posibilidad de ahorrar data o datos en este caso, para poder, bueno, pues reducir esa brecha, esa primera brecha de la que os hablaba, claro, que era el acceso, ¿no? Trabajar con recursos también que se puedan abrir desde los teléfonos, los smartphones, ¿no? Los teléfonos móviles. Y bueno, han sido algunas estrategias para ayudar a llegar a aquellos estudiantes o docentes que contaban con esta conectividad limitada. Muy bien, nos alegra lo que nos comentas, ¿no? Sabemos que hay muchos esfuerzos sin duda detrás y finalmente todo este proceso de digitalización que hemos vivido en el último año y medio, ¿cómo va a influenciar en la educación hacia adelante, hacia futuro? ¿Estamos ante la presencia quizá de modelos más híbridos educativos? Mira, pues la tendencia precisamente es esa, ¿no? Es caminar hacia un escenario híbrido donde podamos juntar estudiantes presenciales y virtuales, escenarios más flexibles, donde el alumno pueda elegir ir a la clase de manera presencial o verla desde la casa. Por ahí van las tendencias, ¿no? Incluso de equipar y un poco repensar los espacios que tenemos actualmente en las universidades, que son aulas, bueno, pues equipadas y pensadas para una full presencialidad, pero la tendencia es que va a cambiar y también los espacios hay que adecuarlos. Muy bien, y para que esto sea realmente posible hay que seguir luchando por reducir esta brecha digital. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Y ahora es momento de irnos a una pausa, pero antes te dejamos este Tecnodato. Presta mucha atención. Tecnodato. ¿Qué es Starlink? Es el servicio de internet satelital que está siendo desarrollado por SpaceX de Elon Musk. La idea de este proyecto es poner miles de satélites en órbita para llevar internet a cada rincón del planeta, incluyendo las zonas rurales con menos cobertura. Seguimos en Todo Tecno. Y si quieres ser considerado gamer, no basta con pasar muchas horas al día frente a la pantalla, sino que además tienes que aprender a hablar de una forma muy particular. Confieso que yo todavía no manejo todas las palabras de los casters o los pro gamers y quizá algunos de ustedes tampoco, así que ¿qué les parece si buscamos ayuda con Jenny Striker? Ella es streamer, ingeniera electrónica y gamer. ¿Qué tal, Jenny? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, a ti por estar aquí con nosotros. Antes de aprender nuevos términos gamer, hagamos un repaso por tu carrera. Sabemos que tienes ya aproximadamente 6 años en la industria de los videojuegos. Así es, tengo mucho tiempo ya haciendo contenido. Empecé creando un canal de YouTube en donde hacía contenido de juegos indie, que son juegos independientes, que no son como que tan comunes, no tan famosos. Y de allí me dediqué ya a crear contenido de hardware, también hago streamings. Me gusta mucho, bueno, jugar League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics. Trato de jugar como que siempre lo que está como que en ese momento en tendencia, pero voy igual variando, como que también me gusta probar nuevos géneros, nuevos juegos, o sea, como ir cambiando un poco, ¿no? Y eso que tú comentas es común, es decir, que el desarrollo de videojuegos vaya ligado a el juego de videojuegos, que tú sepas claramente qué está de moda, cómo funcionan, qué tipo de innovaciones podría yo incorporar en un nuevo título. Claro, va súper a la mano, ya que la tecnología y el gaming va evolucionando junto, ¿no? Igual que pasa con las películas, las series, todo va como que evolucionando de la mano a lo que está en tendencia de la tecnología actual, ¿no? Ahora, yo te veo, Jenny, y eres sumamente joven. Nuestros televidentes también deben decir, wow, 6 años, ¿a qué edad ha empezado esta chica en el mundo gaming? Tú tienes además una profesión relacionada con los videojuegos, con la tecnología, y ¿cómo así empiezas ya a trabajar en videojuegos? Yo empiezo
por hobby, o sea, no, yo creo que todos los que nos dedicamos como a crear contenido y el tema gaming como tal, nos dedicamos a esto porque realmente nos gusta y nos apasiona. Muy bien. Yo juego videojuegos desde que tengo como 3, 4 añitos, incluso no empecé a jugar videojuegos con la consola, sino más que todo empecé, ya que mi mamá es licenciada en informática, entonces okay. estuve muy al tanto como que de la computadora, porque la tuve desde muy pequeño, incluso jugué juegos como, no sé, Encarta, esos jueguitos de Encarta, o Pipo enseña inglés, o sea, juegos como un poco educativos, y de ahí ya fui avanzando, o sea, como que se despertó en mí ese gusto por los videojuegos desde muy pequeña, y eso fue lo que encaminó a que me dedicara a esto como un hobby, y es lo que me gusta hacer actualmente, y lo aprecio mucho, o sea, aprecio mucho poder trabajar de algo que realmente me gusta hacer, ¿no? Estupendo. Tu mamá, has dicho, es profesional en informática y tú lo eres también en ingeniería electrónica. Sí, pero no estudié esto porque tuviera algo que ver con el gaming, en realidad no tiene mucho que ver con el gaming. Sí, pues. Estudié esto porque me gustaba mucho la física desde pequeña y quería estudiar algo relevante, o sea, que por ahí viera números, física, era muy amante de las ciencias como tal, y por eso terminé estudiando ingeniería en electrónica, aunque sí debo admitir que ahorita lo aplico en algunas cosas, pero quizás no tanto en el gaming, sino más en el contenido de hardware, de reviews, de, oye, Jenny, ¿qué tal está este micrófono? ¿Qué tal está este headset, este teclado? ¿Me sirve para esto, para esto? Y como que ya tengo un conocimiento, ¿no?, un poquito más técnico, y puedo explicarle a una persona desde lo más básico hasta lo más técnico. O sea, si quieren por ahí una explicación un poquito, ¿y por qué? ¿Y por qué es mejor? ¿Y podrías afirmar que ese es quizá el valor diferencial de tu contenido frente a otros contenidos? ¿Qué es lo que te caracteriza? Sí. Yo creo que sí. A mí me gusta como que un contenido bastante como informativo, de alguna forma un poco más serio. Yo sé que a la gente le gusta igual mucho, ¿no?, divertirse, reírse con las personas, pero a mí me gusta hacer un contenido bastante informativo, porque a mí siento que me nutre y que también pues puedo como que ayudar a otras personas, más que en la actualidad creo que muchas personas no, o sea, que seas gamer no significa que tienes que saber de computadoras o que tienes que saber de consolas o que tienes que saber de todos los implementos, pero como va ligado un poco a la tecnología, la gente tiende a investigar un poquito más de todo esto, el mundo tecnológico, y por ahí hay algunas dudas. O sea, soy fiel creyente que está perfecto preguntar, está perfecto no saber. Entonces, para esas personas que no saben algo en específico, me preguntan y yo encantadísima les explico desde cualquier punto de vista, tanto de los más básicos como si quieren una respuesta un poquito más tecnológica, también se las puedo dar, ¿no? Bueno, y yo tomo esa invitación que nos haces a seguir aprendiendo para aprender contigo. ¿Qué te parece? Tengo aquí algunos términos que quizá nuestros televidentes no conocen. Yo en principio algunos los he escuchado, otros no tanto. Tú debes saber incluso de dónde vienen, así que repasemos juntas. ¿Qué tal? Ok, me encanta. Perfecto. A ver, GJ o GJ, no sé cómo se diga, ¿qué significa? Se le dice GG y significa en inglés good game, que significa buen juego, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, terminas la partida y te fue, ya sea que te haya ido mal o te haya ido bien, es como felicitar al otro lado del equipo y decir, oye, buen juego, GG, le hiciste bien, ¿no? Muy bien, la palmadita, ¿no es cierto? De buen competidor. WP o WP, no sé, ¿siempre se pronuncian en inglés las siglas? Sí, se suele pronunciar como que en inglés WP. Más que todo no se usa como diciéndolo, GG sí, pero como que wordplay es en chat, ya cuando uno escribe. En como texto. Que WP. Por ejemplo, estás jugando League of Legends y hay un jugador que se bajó a los 5. Entonces tú le dices, well played, buen jugado, ¿no? Le hiciste bien, o sea, nos salvaste a todo el equipo porque te hiciste una jugada increíble. Maestra. Entonces uno escribe en el chat, well played. WP. Tengo aquí otro término, GL o GL. Eso se utiliza, por ejemplo, en Dota hay mucha... como que se utiliza mucho más en Dota que otros juegos. Good luck, have fun. O sea, ten suerte y diviértete. Que es lo que quiere decir. Eso es como que inicias la partida y si eres una buena persona, porque bueno, a veces ahí uno se pone un poquito flammer, que por ahí podemos... intenso. No lo dice, pues, pero usualmente como que la gente que tiene una buena educación ahí en el game dice... diviértete, ¿no? Buena suerte, diviértete, ¿no? Eso sería lo ideal, entonces.
HF, bueno, ahí está el have fun, ¿no es cierto? El GL, el Have fun. HF van de la mano, ¿no? Voy al siguiente entonces, AFK. Ese sí es muy común y no tanto en juegos, sino ya la gente lo ha adaptado a como la vida diaria de escribirlo. AFK es away from keyboard, ¿ya? O sea, estás lejos del teclado, entonces no puedes responder. Ah, Y ok. también se le dice AFK cuando alguien se queda inactivo en una partida. O sea, tú empiezas la partida y se le fue el internet. El NS Nice Shot. Eso se utiliza más que todo en shooters, ya Ya. que en como que juegos como League of Legends o Dota o Teamfight Tactics no disparas, pero en shooters es como que hiciste una buena jugada porque le diste al blanco, o sea, o lo mataste en la cabeza y se murió. Entonces es como que, oye, nice shot. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Seguimos, ojo, aprendiendo, además de términos gamer, aprendiendo inglés. Gank. ¿Qué significa gank? Ok, el ganqueo lo han traducido como que al español como ganqueo. Ajá, sí. Es cuando una persona ataca a alguien de forma desprevenida y lo atacan varios. O sea, como que una sola persona está solita ahí en el mapa caminando Ya. y llegan 5 y lo matan. Y es como que ahí lo ganquearon, ¿ya? Ok, ok. Viene además de gank de pandilla, ¿no es cierto? Ese término en inglés que Ajá. significa pandilla. Sí. Farmear. Esto le puede Esa sonar a es- algunos adultos mayores, ¿ah? Que jugaban un jueguito que tiene que ver con granjas. Far viene de granja, o Ajá. sea, pero lo que quiere decir es como que recolectar, ¿no? Recolectar oro, experiencia, kills, entonces es como que farmear, es recolectar, por así decirlo. Muy bien. Hasta allí que me quedo yo con la lista, porque claro, si nuestros televidentes quieren seguir aprendiendo, estoy segura que pueden seguirte también, Jenny, y sumarse a tu canal, a tu contenido. Creo que sí, estoy en todas las redes sociales como Jenny Striker, también hago streams en Twitch a partir de aproximadamente las 8 p.m. o en mi canal de YouTube, en donde hago reviews, hago contenido un poquito más informativo y por ahí les puede interesar algún producto que no conocen y lo pueden conocer, ¿no? Excelente, prometemos seguirte entonces, Jenny, y por supuesto aprender contigo. Un beso, saludos. Chao, muchas gracias por haberme invitado. Hacemos una pausa, pero antes te dejamos con la trivia tecnológica. A seguir jugando. Trivia Tecno. ¿Cuál es la feria de videojuegos más importante del mundo? A. Electronic Entertainment Expo. B. Gamescom. C. China Joy. La respuesta es A. Electronic Entertainment Expo. El Electronic Entertainment Expo es la feria de videojuegos más importante del mundo, en la que diversas compañías hablan de sus próximos lanzamientos. Seguimos en Todo Tecno. Y si quieres enterarte de lo que sucede en el mundo de la tecnología más allá de nuestras fronteras, no te pierdas la siguiente nota. En septiembre, el país asiático de China realizó la Conferencia Mundial de Robots. Vimos robots de última generación con la tecnología más avanzada, máquinas que dan más seguridad y protección personal. Uno de los atractivos de esta conferencia fue la réplica en tamaño real de Albert Einstein, un robot que podía hacer todas las funciones como un humano de verdad. Hubo robots quirúrgicos y juguetes robóticos, con lo que se mostró lo último en tecnología para las diversas empresas asistentes a esta conferencia. En los stands también se encontraron máquinas con capacidad de tocar la batería y otros instrumentos musicales. Otros ofrecen servicios como consulta de información y desinfección, y algunos androides con capacidad de replicar movimientos humanos en tiempo real. Si bien hay muchos ejemplos nuevos y brillantes de robots que se hacen cargos de trabajos humanos, como construir casas o hacer pizzas, aquí se presentó una cafetería llamada Dawn, que en lugar de funcionar con inteligencia artificial, en este café se atienden robots manejados por personas. Estos robots saludan y conversan con los clientes, pero sus operadores humanos a veces se encuentran a miles de kilómetros de distancia. De esta forma, ofrecen la oportunidad de darle un trabajo a personas que no pueden salir de casa.
Cada robot, denominado Origime-D, está equipado con cámaras, un micrófono, altavoces y a la vez permite al operador comunicarse con los clientes de forma remota. Como dato adicional, el tamaño de la industria de los robots de China superó los 15.000 millones de dólares en 2020, indicó Xin Gobin, viceministro de Industria y Tecnología de la Información, en la ceremonia de inauguración de la conferencia. La potencia asiática tiene productos muy competitivos en el campo de la robótica, como por ejemplo drones, robots submarinos y de rescate. Estos androides ya se utilizan en operaciones de exhibición de incendios de primera línea, una tecnología que servirá en el futuro para salvar vidas. China ya se ha convertido en una fuerza clave en el desarrollo de la industria robótica mundial. En general, la industria de los robots chinos ha visto crecer rápidamente su capacidad, ya que es el número 1 del mundo en innovaciones y aplicaciones, según expertos en la materia. ¿Y a ti, qué tipo de robot te ha impresionado más? Otra iniciativa interesante para que muchas más personas puedan servirse de la tecnología para su desarrollo personal y laboral viene de la mano de Hugo Frega, gerente manager de Cala Group de Hughes. Con él veremos los alcances del Internet satelital en campos tan importantes como la agricultura y la educación. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mirta, ¿cómo estás? Contento nuevamente de estar en tu programa, que es tan importante para el país y la importancia de toda la gente que necesita servicios también en este momento de la pandemia. Muchas gracias por invitarme. Hugo, cuéntanos en principio cómo puedes definir tú la Internet satelital y cómo funciona esta tecnología. El Internet satelital es una tecnología que se viene utilizando ya hace algún tiempo y en particular Hughes, nosotros estamos trabajándolo con la última tecnología, la más reciente, que es banda Ka, que lo que permite es dar a los usuarios que están en zonas remotas donde no tienen posibilidad de tener acceso vía fibra óptica o vía cable, tener la posibilidad de acceder a Internet, que es justamente la fuente que nos permite estar conectados hoy en día después de lo que ha pasado en la pandemia, a una velocidad realmente que tenga calidad, como comparable con la de fibra o la de cable. Entonces, Hughes, ¿qué hace para eso? Con el Internet satelital lo damos sobre nuestros propios satélites de banda Ka, que lo que permite es llegar a una casa con una antena pequeña, similar a lo que es una antena de ETH. Entonces, el Internet satelital nuestro lo que permite es achicar esa brecha digital con la posibilidad de dar calidad de bajada de 25 megas de bajada y 3 megas de subida, que hoy en día son comparables y mejores servicios que lo pueden dar un servicio terrestre. Y esa es la clave de por qué la banda Ka. Y nosotros justamente en Perú lo venimos desarrollando ya hace varios años. Hoy en día Perú representa el 40% del crecimiento de la compañía. Es decir, hemos invertido fuerte en Perú, en talento peruano, en contratos directos e indirectos de gente. Activar la economía y a su vez llegar a lugares, dar la posibilidad a Perú en las zonas rurales, los ciudadanos que viven en las zonas rurales, que son tan ciudadanos como los que viven en la capital, ¿no es cierto? Tener acceso y tener posibilidades y oportunidades, las mismas oportunidades que tiene gente que vive en zonas urbanas. Muy bien, y sabemos que Hughes utiliza el Internet satelital en diferentes campos. ¿Podríamos empezar a hablar en la educación, qué es lo que han venido realizando? Hemos compartido con ustedes unos videos que me parece que justamente son interesantes, ya que ustedes ven, tocando el tema de educación, es que justamente ustedes ven a una maestra contenta que está en la zona de Cancha Cancha, en Ayacucho, y puede enseñar debajo de un árbol con otros chicos y los chicos están felices de la vida, ¿no es cierto? Que pueden tener el acceso a la comunicación y llegar al tema de Internet en una situación de emergencia mundial, como es esta pandemia que estamos viviendo todavía. Entonces, el Internet y el Internet satelital realmente es una bendición. Algunos estudios que representan en el sector agricultura,
que el 14.3% de los hombres que trabajan en agricultura, pesca y minería y 13.3% en la construcción, es decir, hay un gran porcentaje del sector, 14.3%, que trabaja en agricultura, pesca y minería, ¿sí? Y que es en la encuesta nacional de hogares. Al julio del presente año, los 15% de esas exportaciones agrarias fueron realizadas por pequeñas microempresas exportadoras. Es decir, que es el corazón de la economía, esta gente. Entonces, si esta gente necesita el internet satelital y en particular de esta calidad, como el agua. Y nosotros tenemos llamémoslo un programa que se llama Igualmente y que le damos el internet gratis para acceder a Aprendo en Casa, digamos, y esa familia que quiere. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo como empresa también para colaborar en reducir esa brecha digital y los números están siendo abrumadores. ¿Y qué otros usos, Hugo, podríamos darle al internet satelital? Es decir, ¿en qué otros escenarios podríamos vernos beneficiados como país con el uso de esta tecnología? El tema de control en las fronteras, es decir, nosotros tenemos ejemplos en el tema de control de fronteras, es decir, que se debe tomar donde ahí ya es algo bastante más complejo y crítico, comunicación crítica, en el cual generalmente lo que tiene que haber es redundancia, tiene que haber redundancia de canales de comunicación porque se tienen que tomar videos de alta resolución de lo que está pasando en un puesto de comunicación y rápido, ¿sí? Entonces, generalmente se llevan sus propios medios, pero también tiene que haber un medio de backup, digamos, puede ser el medio de justamente la comunicación satelital y en banda KA, puede ser el principio primario o secundario, pero el tema de control de fronteras, defensa, es primordial. Eso es otro medio importante. Y bueno, esta pregunta se cae de madura, pero tengo que hacértela para que la digas tú. Además, ¿puede la internet satelital ayudarnos a reducir la brecha digital en nuestro país? Durante el trimestre de abril a mayo de junio del 2021, el 87.8%, casi el 88% de niñas y el 86% de niños de 3 a 5 años recibieron clases a distancia a nivel nacional. A nivel inicial, digamos, encuesta nacional de hogares, del INEI. En comparativa, en el mismo periodo del 2020, la asistencia de niñas a clases virtuales de educación inicial se incrementó en 6.4 puntos porcentuales y el de los niños 3.5. Fíjate la importancia, estábamos hablando de niñas que antes no tenían esa posibilidad de acceso, ¿no? Otro dato importante, fíjate, casi 98% de niñas y el 98% de niños de 6 a 11 años pudieron recibir clases virtuales, aumentando la asistencia hasta 3.5 porcentuales. Mirá la importancia, ¿sí? El 87% de mujeres y varones de 12 a 16 años recibieron clases virtuales, incrementando de 4 a 5.3 puntos porcentuales su asistencia respecto al segundo trimestre del año anterior. Eso es de datos del INEI. Finalmente, Hugo, ¿qué haría falta para que nuestras autoridades vean a la internet satelital como esta gran solución para la reducción de nuestra brecha digital? Lo importante es hacer educación también a los niveles de gobierno, que sepan que lo que hay presente en el país. Eso para mí es clave, que ser lo más transparente y flexible posible con estas especificaciones que permitan también trabajar este tipo de tecnologías, no seguir pidiendo especificaciones que ya no están más adecuadas a este tipo de tecnología, porque generalmente es fácil salir un agente de gobierno, yo me imagino la presión que debe tener, saca una especificación y la sigue sacando como si fuera una tecnología de banda C, de banda KU o de terrestre, sin diferenciar. Entonces, es clave en las especificaciones que se soliciten los servicios de gobierno que, digamos, justamente integre todas las posibles soluciones. Digamos, si tiene que dar conectividad a nivel urbano, que pida especificaciones tipo terrestres. En la medida que vas yéndote a medidas de semiurbano, suburbano, rural, adaptar esas especificaciones y ver qué hay disponible para hacerlo comparable y no también poner bajo presión al operador
con cosas que no va a poder cumplir. Entonces siempre va a ser más fácil seguir dando servicio en las zonas urbanas. Y la gente de la zona rural va a seguir siendo postergada. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos pues que tanto desde el espacio público como privado se sigan sumando esfuerzos para que esa brecha sea cada vez menor entre peruanos y peruanas y estemos todos conectados, porque luego de este programa especial creo que hemos entendido la gran importancia que tiene el acceso a la Internet. Saludos. Como te decía, contento siempre de poder estar en tu programa, muy honrado que me hayan invitado y a la orden para cuando me necesiten. Y llegó el momento de despedirnos, decimos chau chau, no sin antes agradecerle a aquellos que están ya siguiéndonos en nuestras cuentas de redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y también en Instagram como Todo Tecno. Por favor, a seguir cuidándose como tiene que ser, vacunados y todos podemos contagiarnos, así que no olviden usar su doble mascarilla. Chau.